Solamente el hombre que tienen en pantalla sería capaz de causar tanto revuelo, ya sin vida, de la misma forma de cuando la tenía. En un humilde pueblo de Sinaloa, a mediados de los 50, básicamente en una ranchería, se reuniría todo el pueblo para celebrar el bautizo del hijo de Aurora Fuentes y Vicente Carrillo. No imaginarían el impacto que su pequeño tendría en el mundo. Sin embargo, su tío, que sería el padrino, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, sin saberlo, definiría la vida de quien se conocería como el Señor de los Cielos. Y pausa. Amigos, recuerden que estos videos son completamente gratis y llevan mucho tiempo y esfuerzo, así que únicamente retribuyen al canal dejando su me gusta, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más, continuamos. Amado Carrillo Fuentes nacería en Sinaloa un 17 de diciembre de 1956. La mayoría de registros señalan la ciudad de Navolato. Sin embargo, se tiene la creencia que realmente nació en La Tuna, en el municipio de Badiraguato. Sea como fuese, se tiene claro que nació dentro de Sinaloa y criado en Guamuchilito, a unos minutos de Culiacán. Sus padres eran personas humildes que habrían emigrado de Durango según Doña Dolores, comadre de su madre. Se les conocía como los michoacanos por su forma de hablar, y tanto su madre, padre, abuela y 8 hermanos menores dormían en un mismo cuarto. También rememoraba al pequeño Amado como un niño juguetón y algo rebelde. También recordé a su padre diciendo: trabajaban en el campo, su padre era muy estricto, a veces el señor les gritaba en la calle, les ordenaba sin importar quién estuviera, los traía cortitos. Amado, como muchos niños en su situación, aprendería a trabajar el campo desde muy joven y abandonaría la escuela primaria a poco de terminarla. Su tío, el mítico Ernesto Fonseca Carrillo o Don Neto, fundador del cártel de Guadalajara y básicamente uno de los precursores del tráfico de sustancias ilícitas en México y Estados Unidos, le daría la encomienda de ir al poblado de Ojinaga en Chihuahua para que aprendiera sobre el negocio, sirviendo como mula y cuidando los campos de... ya imaginarán qué. Don Neto lo mandaría con su socio Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga. Este tendría una ventaja competitiva en comparación a los demás. Tenía una amplia experiencia con policías y jefes de aduana, pero más importante, sabía y comprendía cómo funcionaban las cosas en la frontera. Básicamente, él sería pieza inicial y clave para el mundo de los cárteles en Chihuahua. Mientras Amado Carrillo se convertía en el favorito y protegido de Pablo Acosta para convertirse en segundo al mando, casi al mismo tiempo, un policía de la Dirección Federal de Seguridad o DFS llamado Rafael Aguilar Guajardo, que será muy importante para esta historia, encabezaba las primeras operaciones de lo que se convertiría en el cártel de Ciudad Juárez. Sería el 11 de junio de 1985, ya entrada la noche, al otro lado de la frontera en Texas, que Amado Carrillo se encontraba a un costado de la carretera conversando junto a otro sujeto, cuando alcanzan a ver a un agente fronterizo, por lo cual suben a sus vehículos y se dirigen al sur. Este agente sería David Ramírez, quien pediría detenerlo cuando llegara a las puertas de entrada de Presidio. Así sería, el agente inspeccionaría su auto encontrando una R15 y cuestionando su uso, por lo que llamaría a la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego para preguntar sobre el permiso que debería tener Amado Carrillo. Le comentan que no tiene permiso, pero por alguna extraña razón lo dejan ir. El agente hace algunas cosas como tomar las huellas y lo permite marchar. Aún así, David Ramírez sería hombre cauteloso, llamando a Joe Thompson más al sur. Thompson le haría una pequeña entrevista a Carrillo Fuentes, apuntaría notas sobre sus señas particulares e incluso le tomaría una foto, de esta forma dejándolo regresar al poblado de Ojinaga. Este momento, aunque rápido, sería de vital importancia en el futuro. Rafael Aguilar Guajardo, como muchas fuerzas de la ley en esta historia, iniciaría
combatiendo al crimen organizado y terminaría trabajando para ellos. Él se convertiría en el segundo al mando del cártel de Ciudad Juárez, sería dueño del Premier, un centro nocturno de la Ciudad de México, y gracias a él se compraría mucha coca. Amado Carrillo Fuentes se ganaría su confianza al igual que el Zorro de Ojinaga. Estos dos no imaginarían el nivel de ambición que un joven Carrillo Fuentes podría tener. Se vería beneficiado por los contactos que le compartiría, y mientras Rafael funcionaba como una especie de gerente de ventas, Amado trabajaría más en la operación de traslado a Estados Unidos. Para la mañana del 24 de abril de 1987 se escucharían llegar alrededor de 4 helicópteros a Santa Elena en Río Grande. Se dice que uno era del gobierno estadounidense y otros 3 del mexicano. El objetivo, Pablo Acosta Villarreal. La lucha por la cabeza de Acosta se extendería hasta 1 hora. Una vez sin vida, su cuerpo sería transportado al otro lado de la frontera, donde serían esperados por el FBI. El poder pasaría a ser de Amado Carrillo Fuentes junto a Rafael Aguilar Guajardo. Ciudad Juárez empezaría a resentir los estragos de estos negocios ilegítimos con 600 homicidios y 100 desaparecidos. Es importante entender que los criminales mexicanos inicialmente solo servían de puente para los colombianos, incluso siendo recordados por algunos como simples ayudantes. Según un jefe antidrogas con décadas de experiencia, al igual que sus contrapartes, Amado Carrillo Fuentes era muy violento, violencia que solía usar para mandar e intimidar, habilidad o defecto que haría una vorágine de caos a todos los policías en suelo mexicano, enemigos y sociedad, en un México pre-2000 que no sabía de dónde había salido Amado Carrillo Fuentes. A pesar del poder que tenía, Amado Carrillo Fuentes no sería detenido muchas veces en su vida. Sorpresivamente, incluso las veces que se le detuvo no pasó un proceso judicial más largo. Razones sobraban. Al contrario de otros, como quien sería su socio comercial Pablo Escobar, Amado entendía que no era para nada beneficioso ser traficante y estar bajo los reflectores al mismo tiempo. En muchos artículos se leen cosas como: mientras a unos los buscaban con santo y seña, de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, como mucho tenían solo una foto, la cual, para rematar, no servía de mucho ya que pertenecía a una época previa y lejana de su vida. Esto cambiaría para 1989, cuando Javier Coelho Trejo, su procurador de la Procuraduría General de la República aquel entonces y autor del libro El Fiscal de Hierro, Memorias, conocido por su valentía al hacer proezas como detener al famoso Miguel Ángel Félix Gallardo. Recibiría una llamada un día de la Sedena preguntándole si conocía a un tal Amado Carrillo. Le diría que era el segundo al mando después de Rafael Aguilar en Ciudad Juárez. Llegaría al lugar para ver a un Amado Carrillo Fuentes completamente moribundo y semblante enfermo. El general pediría que se lo llevara. Javier Coelho no quería dicha responsabilidad pensando que fallecería, así que, sin más opciones, se lo lleva y monta un cuarto de terapia intensiva, de esta forma salvándole la vida. Por esta acción, Amado pediría hablar con él para decirle: licenciado Coelho, usted me salvó la vida. Mientras yo viva, a usted no le va a pasar nada. A lo que Coelho contestaría: no hay necesidad, Amado, yo me sé cuidar. Javier Coelho explicaría que, dadas las circunstancias del país, corrupción a niveles asquerosos, Amado Carrillo sería liberado al poco tiempo. A pesar de todo, el Señor de los Cielos cumpliría su palabra, avisándole un día a Javier Coelho que Ignacio Morelos Lechuga, procurador de la República, pensaba secuestrar a su hijo al siguiente día, así culminando su promesa al fiscal de hierro. Pasarían más de 4 años. Ahora, ubicándonos en Cancún la noche del 12 de abril de 1993, un Rafael Aguilar Guajardo, poderoso y realizado casi como el máximo al mando del cártel de Ciudad Juárez, está cenando con su esposa, sin imaginar que por mientras, hombres estarían preparándose para culminar con su vida. Rafael Aguilar Guajardo y su esposa salen del restaurante. El tiempo parece congelarse. Rafael se percata de hombres encapuchados sacando armas. De inmediato, aleja a su esposa empujándola y tan rápido como puede toma de escudo humano a una mujer con quien logra dar algunos pasos al otro extremo. Su esposa sobrevive, pero tanto él como la mujer que tomaría como escudo fallecen. Aquella noche comienza una guerra interna por el control del cártel. 8 tenientes de la misma organización son ejecutados. Aún así, los informantes dentro de la misma no tardarán en notificar que el responsable no solo sería teniente del cártel, sino que había sido el mismo
mismo que habría mandado matar a Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga, ni más ni menos que Amado Carrillo Fuentes. En ambos casos se estima que Amado Carrillo habría pagado alrededor de $1 millón para la ejecución de cada uno. Este sería un común denominador en la historia criminalística de Amado Carrillo Fuentes. Expertos en el tema hablan de una ganancia semanal de $300 millones, de los cuales por lo menos 1% se iba a sobornos. Sobornos que muchos policías mexicanos aceptaban al ser muy mal pagados y a veces maltratados, pero también muchos no tenían opción. Se dice que la gente de Amado solía amenazar con arrebatarle la vida si no aceptaban dicho dinero, acción que no solo le daba libertad al cártel, de alguna forma afianzaba las operaciones del mismo. 1993 sería un año interesante. Quizá el año clave. No solo moriría Rafael Aguilar Guajardo, meses después fallecería el mítico Pablo Escobar. Si la ambición de Amado Carrillo le permitió quitar de en medio a colegas suyos que en algún momento habrían confiado en él, no titubearía con los colombianos. Estos cometerían algunos errores graves. Empezarían a pagar directamente con coca, toneladas de esta, haciéndolo aún más rico y poderoso. No solo eso, la mercancía mexicana habría ganado terreno en lugares como Atlanta, Oklahoma, Chicago y Seattle. Y quizá más importante, los criminales colombianos habrían visto en México un puente que eventualmente Amado Carrillo Fuentes convertiría en un muro para impedirles el paso. Y poniendo la cereza sobre el pastel, serían colombianos quienes también le habrían enseñado a traficar por el aire. Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. El apodo El Señor de los Cielos nace cuando este funda la compañía Taxi Aéreo del Centro Norte. La pone a nombre de su esposa, Sonia Barragán, compra la flotilla en Francia y los vuela a México. Las presiones del gobierno estadounidense hacen que por medio de muchas redadas se incauten cantidades astronómicas de sustancias ilegales que tenían como destino el país del norte. Esto sería un tremendo golpe para toda la organización de Amado Carrillo Fuentes y en efecto de rebote a otros muchos capos. Ahora, un 24 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, en uno de los restaurantes favoritos de Amado, el Ochoa Valley Hali, se encontraría cenando cuando se empiezan a escuchar disparos. Claro, el objetivo, ejecutar a Carrillo Fuentes. Con muchísima suerte, Amado y su esposa logran esconderse al mismo tiempo que su guardaespaldas logra protegerlos. Dicho guardaespaldas sería su mano derecha y estaría con él hasta el final de sus días. A pesar de controlar a los operadores de las torres de control y contar con la asesoría de la policía judicial, Amado Carrillo Fuentes seguiría perdiendo mucho dinero por el decomiso de mercancía. Es cuando idea una nueva y exitosa estrategia. El Señor de los Cielos comienza a comprar inmensos aviones viejos que básicamente adquiría casi como chatarra. Estos pasarían inadvertidos por completo al camuflarlos como aviones comerciales que seguían las mismas rutas que aquellos que en verdad eran aviones comerciales. Una vez en territorio estadounidense, simplemente dejaba que se estrellaran en algún lugar que no llamara la atención. Desde un árido desierto o playa hasta el interior de algún bosque. La pérdida por aquellos aviones sería de hasta $50,000, lo cual no representaba un problema para el Señor de los Cielos, ya que gracias a esta maniobra se quedaba sin avión, pero lograba pasar más de 10 a 12 toneladas de mercancía que posteriormente sería recogido y distribuido. De esta forma dejándole ganancias que lo terminarían consolidando como una leyenda del narco, siendo uno de los más ricos y poderosos de su tiempo. Es cuando se le encarga al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo involucrarse en las operaciones del cártel de Juárez para detenerlos. Rebollo juraría lealtad a su país, pero debajo del agua, Amado Carrillo le llenaría de lujos y dinero para su protección, viviendo, por ejemplo, en un lujoso departamento de Amado Carrillo Fuentes y contar con innumerables autos, cortesía, claro, del cártel de Juárez. La traición del general Rebollo quedaría al descubierto cuando un video expondría a la hermana del mismo en la boda de él, acercándose ni más ni menos que a Carrillo Fuentes para decirle al oído que huyera, ya que estaban por rodearlo. Tan rápido Rebollo fue detenido, empezó a declarar, o como se suele decir,
cantar todo lo que sabía sobre Amado Carrillo Fuentes. El gran capo oriundo de Sinaloa empezaría a sentirse acorralado. En Estados Unidos se le adjudicaban varios cargos. La Interpol, básicamente de todo el continente, comenzaría una caza en su contra. La misma DEA ofrecía hasta $5 millones y la Procuraduría General de la República 30 millones de pesos a quien diera información sobre él. De un día a otro, Amado Carrillo Fuentes parecía desaparecer de la faz de la tierra, buscando su libertad a toda costa, dejando huellas en Sudamérica, Europa e incluso Rusia. La Interpol pone la pieza inicial que daría fin con el famoso Señor de los Cielos. Esta sería la operación Casablanca. Rastrear al jefe del cártel de Juárez era difícil de forma tradicional, así que fijaron su atención donde sí o sí obtendrían datos, el dinero del mismo. El plan era simple, la Interpol con la ayuda de una organización falsa lavaría el dinero de Amado Carrillo, así dando luz a la operación. El plan marcharía sobre ruedas. Empiezan a lavar los millones de la organización de Carrillo Fuentes, empiezan a ver los movimientos económicos del capo. Gracias a los datos obtenidos también logran detener a muchos de sus miembros y teniendo acceso a la materia prima de todo, el dinero, la Interpol daña desde dentro a la organización criminal. También se incautan más de las 50 mansiones que tenía Amado Carrillo en todo México. Ponce Edmondson, agente de la Interpol y personaje importantísimo para esta historia, estaría de acuerdo con el pensar de muchos otros. Tenía tanto poder y dinero que literalmente podía estar en cualquier parte del mundo. Y así era. El mismo agente comentaría que Amado Carrillo no pasaba más de 2 días en el mismo lugar. Edmondson se percataría de una constante en todas las mansiones. En cada una había una mesa de billar. Para aquel entonces, según varias fuentes, el billar no era un deporte demasiado popular en México. Dicho dato, casi insignificante, sería la piedra angular en la investigación más adelante. El Señor de los Cielos era tan escurridizo que literalmente se ocupó de un milagro para poder encontrarlo. Dicho milagro ocurriría en el lugar menos pensado, Londres. En el Hotel Ritz, una señora tomaba el té. Le roban $80,000 en cheques viajero. Acude a la policía, Scotland Yard, y estos logran dar con los ladrones. Sin embargo, lo que haría ruido a la policía no serían los criminales, más bien qué hacía una señora con una cantidad tan grande de dinero. Es cuando buscando ayuda llaman a la Interpol, directamente a la oficina de Ponce Edmondson, descubriendo que dichos cheques fueron adquiridos en una casa de cambio de la Ciudad de México. Y la señora era la madre de ni más ni menos que Eduardo González Quirarte, teniente del Señor de los Cielos. Gracias a esto descubren dónde ha estado Amado Carrillo Fuentes y o su gente. Londres, París, Barcelona, Moscú, pero gran parte entre Argentina y Chile. El agente Ponce Edmondson viaja hasta Argentina para descubrir que encontrar información ahí es casi tan difícil como en México. Y ya que Amado Carrillo, al igual que en su país, empezaría a comprar a la gente con sobornos y aparte comprando múltiples inmuebles, situación muy similar en Chile. Edmondson, sin saber qué hacer, juega sus cartas y va a una importadora de mesas de billar para encontrar algunas pistas, sabiendo del gusto que Carrillo Fuentes tenía por ellas. Platica un rato con el vendedor. Al final le pregunta sobre compradores anteriores con la excusa de que es gran fan y busca con quién jugar para compartir dicha pasión. El vendedor le comenta: solo se han comprado 4 y el que las compró era un compatriota suyo, un mexicano. ¡Bingo! Pide direcciones y sale del lugar. Claramente, el agente con los suyos va a dichas mansiones en busca del prófugo Amado Carrillo, dando con la sorpresa de que en ninguna estaba. Desesperados, las oficinas de la Interpol en México, Chile y Argentina hacen alianza más que nunca, y en la sede argentina se les informa que Amado Carrillo está en un hotel de Buenos Aires. Las autoridades van lo más rápido a dicho hotel, ingresan a la habitación solo para, una vez más, dar con pared y descubrir que Carrillo Fuentes ha desaparecido por milésima vez. Posteriormente, se sabría que salió de Argentina para ir al Caribe, específicamente a Cuba, de donde sale nuevamente, ahora para su tierra, México. Muchas personas apuntan que Amado Carrillo Fuentes solo deseaba tomar su dinero y retirarse del mundo criminal.
para llevar una vida tranquila. Por ello, en julio de 1997 ingresa al Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México bajo el nombre de Antonio Flores Montes, aunque en realidad todos sabrían quién era. Para desaparecer, ingresa a Santa Mónica para que le realicen una cirugía plástica y con nuevo rostro desaparecer sin dejar rastro. La operación parecía seguir su curso, sin embargo, el Señor de los Cielos solía consumir diversas sustancias las cuales al hacer contacto con el sedante dormicum más la anestesia resultaría en un cóctel de drogas provocándole la muerte. Fallecería el 4 de julio de 1997 presuntamente por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico. Los restos de Amado Carrillo Fuentes serían entregados a su familia. Una vez en Sinaloa y siendo velado en la funeraria de San Martín, su madre relataría que agentes encubiertos secuestrarían el cuerpo con la finalidad de devolverlo a la capital para realizar pruebas y comprobar que en realidad era Amado Carrillo. La madre comentaría: ellos nos trataron terriblemente mal, nos golpearon y nos amenazaron, lo quiero aquí en mi casa, queremos darle sepultura. Entiendo, supongo que si estuviera vivo se lo llevaran, pero un cuerpo sin vida, ¿para qué lo quieren? Pregunto. Las exigencias eran entendibles, aún así, Carrillo Fuentes había sido tan listo en vida que la presión pública pedía a las autoridades confirmar que en realidad era Amado Carrillo. Sorpresivamente, los primeros en confirmar su muerte serían los americanos. Las huellas tomadas junto a las hazañas particulares registradas por los agentes fronterizos en el 85 servirían para dicha cosa. Por su parte, las autoridades mexicanas tardarían 6 días para confirmar que en efecto el cuerpo era de Amado Carrillo Fuentes. Dicha confirmación se daría a conocer por el fiscal Mariano Herrán Salvati. Después sería devuelto a sus familiares en Sinaloa, donde recibiría un funeral reservado en su natal Guamuchilito. Aún así, las teorías conspirativas no tardaron en llegar. Su cuerpo anteriormente sería mostrado públicamente y la prensa señalaría su bigote preguntándose que dicho debería estar afeitado, poniendo sobre la mesa que quizá se trataba de un doble. La familia Carrillo Fuentes, aparte, siempre se quedaría con la idea de que en realidad él fue asesinado. Referente a estas cosas, el agente de la DEA, Phil Jordan, declararía que Amado Carrillo sí sobrevivió a dicha operación, pero en algún punto se presentaría alguien inesperado. Se cuenta que a todas luces era un americano dado su apariencia. Una enfermera le diría: el doctor dio órdenes de que ya no se le den más medicinas, lo cual ignoró inyectándole una sustancia desconocida. Phil Jordan comentaría: si lo de Amado fue un accidente, entonces lo que le pasó a Osama Bin Laden también lo fue. Otros sostienen que Amado jamás murió y se unió al programa de testigos protegidos de Estados Unidos. Muchos otros piensan que seguiría su vida en alguna parte de Sudamérica. Y hasta la fecha, muchos se preguntan por qué mientras la Interpol lo buscaba, la DEA parecía protegerlo. Como si fuera poco, a finales de los 90 el autor José Alfredo Andrade Bojorquez publicaría el libro La historia secreta del narco, desde Nabolato vengo, donde hablaría sobre la desaparición de aquellos personajes que habrían señalado que Amado Carrillo Fuentes seguía con vida. Un dato bastante interesante, ya que el mismo autor desaparecería tiempo después. En noviembre de 1997, en una de las carreteras que iban para Acapulco, se encuentran unos tambos que contenían restos humanos. Estos eran personas involucradas en la operación donde Amado Carrillo Fuentes había perdido la vida, específicamente Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. Al frente del cártel que dejaba el temido Señor de los Cielos quedarían sus hermanos, principalmente Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, y Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. Estos pactarían alianza con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, creando la alianza Triángulo de Oro. Dicha alianza funcionó durante un largo tiempo. Esta alianza se rompería un día que el Chapo se negaría a pagar un impuesto que le exigía el cártel de Juárez por el trasiego de droga a los Estados Unidos. Este conflicto escalaría hasta el 11 de septiembre de 2004, cuando Guzmán Loera manda ejecutar a Rodolfo Carrillo Fuentes al salir de un cine en Culiacán. Ese mismo año, en represalia, los Carrillo Fuentes mandan matar a Arturo Guzmán Loera, el hermano de El Chapo, el 31 de diciembre de 2004. Eventualmente, el hijo de Amado Carrillo, Vicente Carrillo Leiva, o el ingeniero, es detenido en 2009 en la Ciudad de México y su tío
el viceroy, también es detenido en Torreón el 9 de octubre de 2014. Al final, como ya es de conocimiento público, los 2000 tendrían como protagónicos especialmente a Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, dejando a los Carrillo Fuentes muy al margen, pero con el mito de El Señor de los Cielos, una leyenda que según informes de Estados Unidos manejaba el 60% de la cocaína que llegaba a dicho país, y con una estimación de que llegó a tener una fortuna de 25.000 millones de dólares. No solo eso, Amado Carrillo Fuentes también tenía fama de mujeriego, dejando muchos hijos no solo en México, también en Chile, Argentina e incluso Brasil. De este último se ha rescatado la historia de Renata Bodziak, una brasileña que lo conocería cuando apenas tenía 19 años cuando fue a México de turista y dejándola embarazada al poco tiempo de ser novios. Por otra parte, la cultura pop lo inmortalizaría con corridos, obras e incluso programas. La más famosa y quizá por la que están aquí, El Señor de los Cielos. Sea como fuese, estudiar a este personaje, al igual que su tío, Don Neto, da más luz sobre nuestro querido México y Latinoamérica en general. Pero más interesante aún, hasta la fecha nadie tiene en claro qué pasó aquel día de 1997 en aquel hospital, y quizá jamás lo sabremos. Hasta que no tenga la certeza al 100% de las pruebas que se están llevando a cabo. Las autoridades judiciales